Hola, bienvenido a tu podcast El Templo para el Conocimiento, donde lo único que sabemos es que no sabemos nada, justamente lo necesario para iniciar tu crecimiento personal. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su podcast El Templo para el Conocimiento, donde lo único que sabemos es que no sabemos nada. justamente lo necesario para iniciar tu crecimiento personal. Un espacio abierto para compartir ideas y experiencias que puedan ser de ayuda para todas las personas interesadas en su desarrollo personal. ¿Qué les parece si vamos empezando con el siguiente tema? A lo largo de nuestra vida hemos convivido con muchas personas y hemos pasado cientos de momentos maravillosos, pero de igual manera hemos tenido muchos desacuerdos y problemas con algunas personas al punto de ofenderles o que nos ofendan y nos lastimen, ya sea física o emocionalmente, algo que nos lleva a un punto de sentir cierto rencor o resentimiento hacia dichas personas. Así que el día de hoy queremos hablarles sobre lo importante y beneficioso que es poner en práctica el perdón, tanto cuando tú tienes que pedir perdón a alguien como cuando alguien te pide perdón a ti. ¿Y qué te parece, Eric, si empezamos con lo básico? ¿Qué es el perdón, Eric? Claro que sí, Rafa, pues vamos a irnos a lo que viene siendo la definición del perdón. Investigando nos dimos cuenta que el perdón es un proceso emocional y psicológico en el cual una persona decide liberar sentimientos de rencor, resentimiento o enfado hacia alguien que le ha hecho algún daño. Y de alguna forma busca encontrar paz y aceptación hacia esa persona. Eso viene siendo el perdón, Rafa. ¿Cuáles pudieran ser algunos beneficios del perdón? Yo sé que existen muchas personas que se sintieron lastimadas por alguna persona, por algún amigo, algún familiar, algún conocido, pero a veces les cuesta un poquito el poder perdonarles. Pero ¿qué tal si ahora les decimos cuáles son algunos de los beneficios si ellos toman la decisión de pedir perdón? O si alguien te está pidiendo perdón, aceptarle ese perdón. ¿Cuáles pudieran ser algunos beneficios, Rafa? Cuéntanos. Bueno, pues podemos empezar, por ejemplo, con la liberación emocional. El perdón te permite soltar todo ese resentimiento, ese enojo, tal vez la tristeza que está dentro de ti, ¿verdad? Lo que hace que te sientas con un sentido de alivio y que te liberes emocionalmente. Te sientes libre del peso de la carga negativa de todo eso que estabas sintiendo. Y así puedes experimentar una mayor sensación de paz, ¿verdad? Dejas todos esos sentimientos de lado y empiezas a sentirte mejor, ya sea gradualmente vas soltando el peso y te sientes más liviano, ¿verdad? Y tal vez podamos seguir, no sé, tal vez con la reducción del estrés y la ansiedad. Al perdonar, se disminuyen los niveles de estrés y ansiedad que pueden estar asociados a estos sentimientos que tenemos o que teníamos. Al liberar estas emociones negativas, llamadas de esta manera porque lo único que nos causan son mal, podemos experimentar una mayor calma, una tranquilidad y un bienestar en nuestra vida, ¿verdad? Nos vamos sintiendo poco a poco mejor y eso hace que la ansiedad, o sea, el sentimiento de no saber qué es lo que va a pasar, de no saber cómo vamos a solucionar eso, y el estrés que eso nos causa vaya reduciéndose, ¿verdad, Eric? ¿Y qué otro punto consideras tú que sea beneficioso cuando perdonas
o cuando recibes perdón, Eric? Pues el perdón nos puede ayudar a reconstruir y fortalecer relaciones con los demás, porque cuando uno aplica el perdón, puedes fomentar una comunicación más saludable, aumentar la confianza y generar un ambiente de armonía en tus relaciones. También promueve la autotransformación. El perdón nos brinda la oportunidad de crecer, desarrollarnos como personas, al dejar ir el pasado y las emociones negativas, esas emociones que a veces nos tienen de alguna manera atados, también nos puede pues como ayudarnos a lo que andamos buscando nosotros, ¿no? Al crecimiento personal, aprendiendo pues lecciones valiosas y transformando nuestra vida de una manera positiva. Entonces es bien importante que uno te aprenda a perdonar, porque ¿qué son algunas de las cosas que serían negativas cuando no perdonamos, Rafa? Bueno, lo que vendría siendo o considerado la falta de perdón, ¿verdad? Pues perdemos la capacidad de pedir el perdón, ya que viene siendo como ponernos un obstáculo hacia nuestro avance, ¿verdad? Aquellos que no asumen la responsabilidad de sus actos y se la pasan culpando a los demás, el yo no tuve la culpa, el fuiste tú, o que simplemente no evitan enfrentar o evitan, mejor dicho, enfrentar sus errores. Y pueden correr el riesgo de que las personas dejen de creer en ellos y su reputación pues se vea manchada, ¿verdad? Puede generar también desconfianza en las personas y resentimiento en aquellas a las que uno está lastimando, y pues eso hace que sus relaciones tanto profesionales como las personales se vayan desgastando. El pedir perdón, Eric, muestra humildad, madurez y tener la disposición de aprender de nuestros errores, ¿verdad? Esta actitud pues, nos fortalece las relaciones, forma un ambiente de confianza, ya sea con tus compañeros del trabajo, con tu pareja, con tus padres, tus hermanos, pues todo eso hace que tengas una mejor comunicación, una mejor relación, y que tus familiares tengan más confianza de creer en ti, ¿verdad? He escuchado a Yokoi Kenji decir en uno de sus seminarios, él valora muchísimo cuando una persona acepta su error y pide perdón, que valora muchísimo más eso que el que sea muy bueno trabajando, porque dice que allí en aceptar los errores es cuando se conoce el, el valor de una persona, la palabra de un hombre lo dice de él de esa manera, ¿verdad? Y esto es, digamos, con las relaciones, Eric. Esto es con los demás. Pero, ¿qué sucede cuando tú en lo personal has llegado a cometer un error, has fallado en algo y que te cuesta trabajo el perdonarte por esos errores? Y hablemos de eso, hablemos del perdonarte a ti mismo. ¿Qué es para ti eso, Eric? ¿Qué te suena el perdonarte a ti mismo? Pues básicamente, Rafa, yo creo que el perdonarnos a nosotros mismos o el no perdonarnos a nosotros mismos es juzgarnos o de alguna forma sacrificarnos por algún error. A veces puede ser hasta un mínimo error que cometimos. Quizás nos prometimos a nosotros mismos que no íbamos a hacer algo y fallamos a esa promesa que nos hicimos y no nos lo perdonamos. No nos lo perdonamos y yo creo que eso causa muchos conflictos en nuestra mente, nos mantiene o nos quita esa paz interior, nos quita esa armonía con nuestra propia vida. Pero cuando nosotros decidimos perdonarnos a nosotros mismos por esos errores, esos fallos o esas cosas que quizás hicimos como error, nos da esa tranquilidad mental y espiritual. Porque recuerden que lo espiritual no solo es una relación con alguna religión o algún ser superior, sino lo espiritual es estar bien con nosotros mismos. Porque no podemos creer en un ser superior cuando nosotros no creemos o no nos sentimos tranquilos con nosotros mismos. Entonces, por eso
creo yo, Rafa, que es bien importante aprender a perdonarnos a nosotros mismos. También el perdonarnos a nosotros mismos nos da esa oportunidad de que podamos seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tú vas a aceptar esos errores. Bueno, sí, me equivoqué, no hice esto como yo quería haberlo hecho, pero aprendes de ese error, aprendes la lección y tratas de cada vez hacer las cosas de una mejor manera, aprender a tomar mejores decisiones y siempre teniendo en cuenta de que pues somos seres humanos y que en cualquier momento vamos a cometer errores, más sin embargo el cometer errores no nos hace peores personas, más sin embargo, el aceptarlos sí nos hace mejores personas. Claro que sí, Eric. Y me gustaría ampliar un poco este punto, ¿verdad? Porque pues estamos hablando de algo muy importante, el perdonarte a ti mismo. Bueno, lo que pasa es que me quedo un poco pensando la consecuencia de cuando no te puedes perdonar a ti mismo, de cuando consideras que tu error fue tan grande que no mereces una segunda oportunidad. En lo personal, tengo una anécdota, sí, una anécdota de una persona con la que yo compartí muchos años trabajando, en la cual él cometió un error muy fuerte y al no poder él soportar las consecuencias de sus actos, no pudo perdonarse el error que había cometido, que cometió suicidio. Él decidió quitarse su vida por el hecho de no perdonarse, el no poder ver más allá. Y es que eso es lo que viene pasando. Cuando te enfocas nada más en el error que has cometido y no buscas la manera de solucionarlo, no te lo puedes perdonar, prefieres estarte diciendo, oye, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste, las cosas estarían mejor si no hubieras tomado esa decisión. El estarte hablando todo el tiempo de esa forma negativa, pues, ¿qué es lo que pasa? Que te va llenando de ideas tristes, tu cabeza, ¿verdad? Te vas, rodeando de una oscuridad que no te permite ver las cosas, te hace verlas de otra manera. Y esta persona cercana a mí, su decisión fue esa. Su decisión fue técnicamente el no afrontarlo. No lo juzgó, ¿verdad? No lo juzgó. Él tomó esa decisión, no sé, yo creo que nadie sabe en esos momentos qué es lo que uno estará pensando, pero sí debemos de tratar de decirle a esas personas que tenemos esa capacidad de perdonarnos a nosotros mismos, que tal vez las otras personas no nos perdonen, tal vez no puedan aceptar un error de nosotros, porque llega a pasar. Hay personas tan duras que no puedan aceptar tu disculpa, que te toca afrontarlo a ti solo, ¿verdad? Y decirte, no, pues me equivoqué, pero debo de continuar adelante, debo de aprender de ese error, ¿verdad, Eric? Y continuar, no queda más que eso, seguir pensando en lo que sigue, en que no puedes quedarte allí, en que la vida no debe de terminar allí, ¿verdad? Rafa, Sí. antes de Ujú. que sigamos al siguiente punto, me acabo de acordar de no recuerdo si es una historia que leí o a lo mejor hasta de una novela que la saqué, pero se me vino a la mente y creo que puede ser un buen ejemplo de alguien que no se aprende a perdonar y cómo le puede afectar. Resulta que es el caso de una familia que salieron de fiesta un sábado por la noche y el padre de familia pues empezó a tomar algunos tragos con los amigos y etcétera así, al punto de que llegó a un nivel de ebriedad, pues que no podía manejar de una forma correcta. Entonces ya en el camino a casa, pues debido a su ebriedad, pues tuvieron un accidente. En ese accidente, pues algunos miembros de la familia, como viene siendo la esposa que venía del lado del pasajero, pues fallece. Entonces, este señor siempre después de eso, pues no se pudo él perdonar ese error. Entonces, todo pasó mucho tiempo reprochándose de que él no debía haber tomado en esa noche, que él había tomado una mala decisión, al punto de que
era tanta su amargura que sus hijos que pudieron, afortunadamente pudieron sobrevivir a ese accidente, sentían o de alguna forma eran víctimas de esa amargura o de ese resentimiento de este señor. Vivía tan amargado que ya no les transmitía cariño, ya no les transmitía amor, los descuidaba un poquito más. Entonces, él hasta después de mucho tiempo que sus hijos le empezaron a reclamar, ¿sabes qué, papá? Ya, perdónate, sí, fue un error, tomaste una mala decisión, tomaste demasiado, pero tú no deseabas eso, tú no querías que pasara ese accidente. Entonces llegó al punto que por fin él empezó a tomar esa decisión por el amor a sus hijos de buscar ayuda profesional al punto que encontró el perdón. Él llegó al punto de, es cierto, cometí un error, no debía haber tomado esa noche, o si yo sabía que había tomado en esa noche, hubiera tomado un taxi o dejado que mi esposa manejara, porque a veces también por el machismo, pues no la dejó manejar. Más sin embargo, pues ya una vez que él encontró el perdón, él pudo darse cuenta de que el no perdonarse estaba descuidando a sus hijos, pero ya una vez que logró auto perdonarse, de alguna forma volvió a recuperar a sus hijos, porque sus hijos aún estaban ahí, entonces sus hijos lo necesitaban. Por eso es bien importante el aprender a autoperdonarnos de los errores. Por más grave que sea el error, siempre nos merecemos una segunda oportunidad. Siempre y cuando tú reconozcas el error y siempre estés dispuesto de alguna manera a, ¿cómo se le pudiera decir? A curar el daño que hiciste de otra manera o recompensar ese daño que hiciste. Normalmente lo nombra como tal vez es el reparar el daño. Esa es la expresión que yo he escuchado normalmente que utilizan para eso, para estar dispuestos a reparar el daño. Pero fíjate que ahorita que estabas comentando esa historia, tocaste un punto que se me hizo interesante, ¿verdad? La parte del resentimiento. Eh, sí, como tú lo dices, ese sentimiento hizo que este hombre tardara muchísimo tiempo en perdonarse, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Como por ejemplo, cuando no fue el caso, pero supongamos que uno de los hijos fuera el que tuviera ese resentimiento hacia él, que técnicamente no lo pudiera perdonar, ¿verdad? Y hablando del resentimiento, Eric, ¿cómo podemos librarnos de él? ¿Cómo podemos quitarnos de encima esa sensación de no querer perdonar a alguien? Porque técnicamente pues, el resentimiento es eso, ¿verdad? Haciendo la investigación encontré que una de las formas en la que podemos librarnos del resentimiento es el que reconozcas y valides tus sentimientos. Que o sea, tú te des cuenta de que estás sintiendo eso. Porque hay personas que no lo reconocen o quizás no quieran aceptar que están sintiendo eso, que están pasando por eso. Y me o sea, iban a decir, ay, ¿cómo no te vas a dar cuenta de eso? Bueno, por ejemplo, supongamos de la siguiente manera. Un hijo al que el papá lo castiga o lo regaña, ¿verdad? Le pone un castigo o algo. El hijo está molesto con el papá, ¿verdad? Y pongámosle que lo castigó de una forma física, de que hubo una pequeña agresión o algo, ¿verdad? Tal vez una reprimenda en el que tuvo que nalguearlo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y el niño alberga ese sentimiento de coraje, de resentimiento hacia el padre, ¿verdad? Pero es su papá. ¿Cómo vas a odiar a tu padre, verdad? En el dado caso de un niño, ¿cómo va a odiar un niño a su padre? Entonces, él no se da cuenta que esa sensación que él tiene es el resentimiento. Ese es el tipo de ejemplo. Ese es el tipo de ejemplo que quisiera poner en este punto, ¿verdad? Entonces, dice la investigación que hay que reconocer que tenemos esos sentimientos. También el permitirte sentirlos
sin juzgarte, como lo decía, el que digas, ok, tengo este sentimiento hacia mi padre, pero es malo porque lo estoy sintiendo, porque él es mi papá, él todo tiempo me está cuidando, él trabaja para que nosotros comamos, todo esto, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo sentirme así ante mi padre? No, no es malo, es algo que tú sientes. Tienes que aceptar que lo estás sintiendo. Es aceptar, ¿cómo te diré? Es aceptar que es normal tener emociones negativas. Y también reconocer que a largo plazo no te sirven para nada, que el tenerlas ahí lo único que va a hacer es como el agua estancada. En un río, tú ves el agua y es agua cristalina, generalmente, ¿verdad? Es agua que suponemos es limpia. Pero ¿qué sucede cuando hay un estancamiento? Cuando el agua estancada no tiene flujo, no tiene movimiento, empieza a pudrirse. Todo lo que está ahí acumulado en el agua empieza a echarse a perder y huele mal, ¿verdad? Lo mismo pasa con los sentimientos. Cuando tú estancas todo eso, cuando no reconoces lo que estás sintiendo, lo único que haces es echar a perder lo que está dentro de ti. Se va pudriendo poco a poco, ¿verdad? Recomiendan que hagas una lista de las personas a las que quieres perdonar y que te incluyas a ti misma en esta lista, lo que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Y trabajar en perdonarlos poco a poco, tanto a esta lista de las personas como una lista de las situaciones por las cuales perdonarlos, ¿verdad? El intentar ver la situación o lo que está sucediendo, lo que sucedió de un punto de vista diferente, siguiendo el ejemplo del padre y el niño, el ponerte a pensar un poco, o sea, que el niño diga, ok, ¿por qué mi papá me castigó? Pues porque me porté mal, hice una travesura, hice algo que no es debido. Entonces él como mi papá, pues me tiene que llamar la atención, ¿verdad? Y pues preguntarnos también cómo sería si ese resentimiento lo llevaras por mucho tiempo. Supongo yo que ese niño terminaría realmente por odiar a su padre. Y ya es algo que uno que nunca quisiera. Es como dije hace rato, a final de cuentas, es tu padre, ¿verdad? Hay que tener, siguiendo el ejemplo del niño, hay que tener en cuenta que a final de cuentas todos somos personas. ¿A qué me refiero con esto? Todos tenemos errores, todos cometemos errores. Nadie de nosotros somos perfectos. No existe la perfección en ninguno de nosotros. Tendemos a tener fallas y hay que ser comprensivos y tener empatía hacia lo que la otra persona, en este caso el papá, es lo que haya tenido que hacer. Generalmente uno como padre, Eric, lo último que quieres es llamar la atención de tus hijos o quizás lastimarlos, ¿verdad? Pero hay veces que es necesario, por ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo algo tal vez un poco fuerte, pero es algo que puede llegar a pasar, no es una locura. El que tengas tú que corregir dándole unas nalgadas a tu hijo, a tu hija, porque estabas cerca del hombre cuando tú estabas cocinando algo. Tú bien sabes, Eric, que es muy peligroso que uno esté cocinando o cociendo algo, agua caliente, aceite caliente, y que esté un niño cerca. Le puede caer eso encima. Si el niño, por más veces que lo has intentado, tú no ha corregido ese acto, pues llega el momento en el que tal vez tengas que utilizar este método, el darle algunas nalgadas, para que entienda que no tiene que estar cerca cuando tú estás allí. ¿Por qué? Porque es cuidarlo a él. Es el sentir eso, la empatía y la comprensión, ¿verdad? ¿Por qué no me ayudas a extender ese tema? ¿Por qué no me ayudas a extender el tema de la empatía y la comprensión? Fíjate que precisamente ahorita que mencionabas sobre la empatía y la comprensión, se me vino otra historia a la mente. Sí. Va muy parecida a la que ya platicaba ahorita, porque va involucrada una muerte, pero no es la misma historia, es una historia Ujú. diferente. En esta historia,
nos podemos dar cuenta de la falta de empatía y la falta de comprensión. Esta resulta que era una familia que pues por mucho tiempo vivieron felices y todo normal, ¿verdad? Pero llegó un punto donde la madre de la familia fue detectada por cáncer, estuvieron luchando por mucho tiempo y desgraciadamente ella llegó a fallecer por el cáncer. Entonces, cuando estaba a la hora de su velorio, de su funeral, pues los hijos se sorprendieron tanto al ver al padre, al esposo de la señora, que él pues no demostraba tristeza, no se le vio llorar. Entonces los hijos de alguna forma se molestaron porque ellos dijeron, ¿cómo es que no puede sentir tristeza por la muerte de su esposa, por la muerte de nuestra madre? Entonces pasó el tiempo, los hijos se empezaron a distanciar un poco del señor, lo dejaron solo, ellos crecieron, hicieron sus familias, se fueron a otra ciudad y de vez en cuando había alguna fiesta o algo, algún convivio familiar, se reunían y los hijos de alguna forma trataban pues, de recordar a su madre, recordar los bellos momentos y el padre siempre se molestaba cuando mencionaban a su madre, bueno, a su esposa en este caso. Entonces los hijos decían, ¿cómo es que no quieres que hablemos de nuestra madre? Pues si nosotros la extrañamos, la queremos tanto, pero él le molestaba tanto que hablaran de ella. Los hijos pues se enfurecían cada vez más con él porque ellos creían de que el padre la había superado muy rápidamente la muerte de su madre de ellos. Siguió pasando el tiempo y ellos se alejaron. El padre terminó enfermándose y paró al hospital y fue la única forma en que los hijos volvieron a encontrarse con él en el hospital. Ya estando en el hospital, pues uno de los hijos tuvo que ir a la casa donde estaba el señor para llevarle algunas cosas personales y al llegar ahí a su cuarto, entrar a su cuarto, el hijo que fue ahí encontró el diario de su padre. Entonces él no Ajá. se pudo contener la curiosidad y abrió ese diario. Al empezar a hojear ese diario, él ahí día a día relataba lo triste que se sentía por la muerte de su esposa. Se fueron a la fecha de cuando fue el funeral y todo eso, y él ahí relataba de que de alguna forma él no lloró en el funeral, porque de alguna forma él quería mostrarse fuerte frente a sus hijos, quería mostrar fortaleza. Siguió el hijo hojeando más las hojas de ese diario y se dieron cuenta de que el padre, anotaba día a día lo triste que se sentía y odiaba tanto que mencionaran su nombre, pero que eso le traía recuerdos de su esposa y al punto de que lloraba por las noches. Por esa razón es que él no quería que se mencionara su nombre. Entonces, ahí es un ejemplo de la falta de empatía y comprensión. Los hijos no se pusieron en el lugar del padre. Ellos lo empezaron a juzgar, pero no comprendían de que a lo mejor él hacía eso para tratar de mostrar fortaleza. Entonces, al ellos darse cuenta de que las cosas no eran así, pues todo fue totalmente diferente. Ellos se disculparon con el padre y pues su vida cambió. La familia se volvió a unir y vivieron felices. Pero eso yo creo que es un gran ejemplo, ¿no, Rafa? De, de la importancia de aplicar la empatía, ponernos en el zapato de las otras personas. Cierto, Eric, cierto. Es una situación en la cual es complicado, ¿verdad? Porque estamos tan inmersos en nuestro día a día que a veces no nos ponemos a reflexionar el cómo estarán viviendo los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y pues hay que empezar tal vez con darnos cuenta que la empatía es eso, es ponerte en el lugar de la otra persona, como dice el dicho, ponerte en sus zapatos, ¿verdad? El comprender y tal vez intentar saber qué es lo que está sintiendo esa persona, tal vez sus emociones,
su forma de ver las cosas, todo lo que esa persona está viviendo, ¿verdad? Bueno, el hacer eso, el ponernos en su lugar, pues nos permite conectar un poco más con sus niveles de profundidad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Con lo que está sintiendo esta persona, con lo que está dentro de él. Y tal vez de esta manera podamos mostrar un poco de compasión y quizás hasta apoyo en este lado, ¿verdad? Tal vez podamos así comprender las circunstancias o los motivos del por qué esa persona actúa de esa manera. O ¿a poco no, Eric? El saber o el tratar de entender el cómo se siente la otra persona o el por qué él hizo las cosas te hace de comprender el porqué de sus acciones, ¿verdad? Y tal vez de esa manera tú puedas decir, ok, siguiendo el ejemplo que puse hace rato, y mi papá me nalgueaba, pero era porque no quería que yo me lastimara. Durante mucho tiempo estuve yo juzgando mal a mi padre y nunca me di cuenta que tal vez a él le fue peor y tal vez la forma en la que él quiso protegerme era de esta forma y era la única que él sabía, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué queda? ¿Qué queda más que tener la aceptación o tomar una aceptación de que eso está pasando, de que eso pasó por algún motivo y tomar la iniciativa de querer cambiar? ¿A qué me refiero a esto? Si tú no has perdonado algún daño que te hayan hecho hasta el momento, ponte a analizar todo, todo. Como ya dijimos, ponte a analizar tus sentimientos, ponte a analizar las causas también, tal vez el motivo del por qué la otra persona actúa de esta manera, ¿verdad? Y pues aceptarlo. A final de cuentas, no nos queda otra. ¿Por qué? Porque si tú no lo aceptas, vas a estar cargando con esos resentimientos, con esos odios, con esos malos sentimientos, malas energías que lo único que van a hacer es pudrirte más y no vas a poder disfrutar de esa vida plena, ¿verdad? De ese éxito pleno como nombramos nosotros mucho aquí en el podcast, ¿verdad? Me gustaría poner un ejemplo así rápido, ¿verdad? Tal vez una persona que fue víctima de abuso, si lo acepta, puede buscar ayuda a superar ese trauma, ayuda profesional, ¿verdad? Y esto pues le va a ayudar a librarse del dolor y de la culpa y de todo eso que viene arrastrando, ¿verdad? Y así reconstruir pues, su vida, ¿verdad? También he escuchado mucho una frase que dice que si tú no enfrentas los problemas, no enfrentas este tipo de cosas, lo único que vas a hacer es heredárselo a tus hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos hacen lo que nos ven hacer. Aunque nosotros no queramos que ellos pasen por cosas así, en nuestras acciones, ellos ven nuestras acciones y las imitan, ¿verdad? ¿Y por qué no seguimos con el siguiente punto, Eric? Para poder perdonar, una de las cosas que tenemos que hacer es saber superar la traición. Cuando un amigo, un allegado, un socio, nuestra pareja llega a cometer esta traición, es de igual manera, tenemos que superarlo, tenemos que pasarlo. El dolor va a estar allí, el dolor no lo puedes evitar, pero es parte del aprendizaje, ¿verdad, Eric? Eh, ¿Cuáles tú crees que sean algunos puntos sobre la superación en la traición? La traición es una de las cosas que más nos cuesta perdonar, más sin embargo es algo que se puede superar. Yo creo que para poder superar una traición o para poder llegar al perdón de una traición, es importante reconocer y validar cuáles son las emociones que sentimos por esa traición. Ya sea que sentimos rabia, sentimos enojo, sentimos tristeza, sentimos una gran confusión o cualquier otra emoción
que nos vino a través de esa traición. Hay que analizar qué fue lo que pasó, comprender esa situación. Trata de entender desde diferentes perspectivas, como decíamos, ponte en el zapato de la persona que te traicionó. Trata de analizar por qué razón o qué motivo lo llevó a que esa persona te traicionara de alguna manera. Eso, al ponerte en el zapato de ellos, no se trata de justificar a la persona, sino tratar de entender a fondo qué fue lo que lo llevó. Puede ser que a lo mejor esa persona no tenía la intención de traicionarte, pero alguna circunstancia que pasaba por su vida, un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, alguien que tiene una casa, ¿no? Que lo hemos visto en algunas novelas, ¿no? De que tienen su casa, la señora de servicio, la que hace la limpieza, por alguna razón ella le robó algún dinero. De alguna forma traicionó su confianza, ¿no? Quizás esa persona pues ya trabajaba por muchos años con ellos y le tenían la confianza plena y al recibir esa traición pues no la pudieron perdonar. Pero si ellos se pusieran a analizar por qué pasó la situación, quizás se pudieran dar cuenta que a lo mejor la señora estaba pasando por una crisis financiera, a lo mejor una enfermedad que pues fue a lo mejor una de de las salidas que ella encontró en ese momento. Quizás no sea la mejor salida, pero en ese momento con el estrés y todo eso, a lo mejor eso lo llevó a cometer ese error, a robar ese dinero. Pero pues si si tú como el ofendido lo comprendes, pues puedes llegar a un acuerdo. ¿Sabes qué? Entiendo tu razón, por qué lo cometiste, acepto que a lo mejor estás arrepentido y de esa forma pues llevamos la fiesta en paz. A lo mejor ya no es lo mismo, ya no vas a tener esa misma confianza, pero por lo menos tú ya liberas ese sentimiento por no perdonar esa traición. También si decidimos perdonar, pues poder establecer límites. Siguiendo con ese ejemplo, quizás los dueños de la casa le dicen a la chica de servicio que le robó, ¿sabes qué? Vas perdonada, puedes seguir trabajando, pero ya no vas a tener la misma confianza. A lo mejor tenía las llaves de toda la casa, ya no las vas a tener. Poner ciertos límites, ¿no? Para que ya no se preste para una situación similar. Muy cierto, algo así como por ejemplo, vas a venir a limpiar, nos vas a venir a ayudar, pero solamente cuando estemos nosotros aquí, ¿verdad? Y no puedes entrar a nuestras habitaciones. Vas a ayudarme a limpiar nada más lo que viene siendo las áreas comunes, la sala, el cuarto de la televisión, cosas así, ¿verdad? En donde normalmente pues, uno no deja objetos de valor, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Y obviamente todo esto tiene que estar también considerado al ver la honestidad y el arrepentimiento de esa persona, porque si obviamente si tú ves que es una persona que le valió cacahuate su error, no se siente arrepentido, pues la situación es muy diferente. Pero si tú ves, Mm. uno puede notar en el rostro de las personas cuando están arrepentidos, cuando se sienten avergonzados por lo que hicieron, pues uno, yo creo que puede tomar ese valor de darle una segunda oportunidad, porque pues como ya hemos dicho, todos somos seres humanos y todos estamos expuestos a cometer errores. Muchas veces pues orillados por situaciones que nos mantienen en un estrés, una preocupación inmensa, que es cuando pues suceden ese tipo de cosas. Creo que también otra forma que nos puede ayudar a enfrentar traiciones, y esto yo creo que lo podemos ver mucho en el caso de una traición como una infidelidad o cosas así. Ujú. Y ya en esos casos yo creo que sí es importante pedir apoyo emocional, ya sea de amigos cercanos que les podamos tener alguna confianza, algunos familiares que nos puedan ayudar en esta situación. O ya si es algo muy grave, también pensar y no dejar por hecho o no descartar el pedir ayuda profesional, porque estos sentimientos de traición parece ser que fuera algo tan simple, pero realmente son algo
son sentimientos que nos mantienen atados. Un ejemplo para que pudiéramos poner, ¿no? Es como ese barco que está a la orilla. Ves que, no sé si tú lo has visto, Rafa, que regularmente los barcos los amarran para que no se vayan solos, ¿no? Sí, en los muelles. Entonces, en los muelles, exacto. Entonces, cuando tenemos estos sentimientos atrapados que no los liberamos, es como ese barco que no puede avanzar porque está amarrado. Más sin embargo, cuando liberamos todos estos sentimientos, es como soltarnos de ese muelle y poder seguir navegando en la vida. Me gustaría poner aquí también un punto, Eric, porque hasta el momento pues estamos hablando mucho sobre perdonar a las personas y demás, pero fíjate que pienso, o sí, pienso que hay veces o hay situaciones en las cuales realmente no se debe hacer más cercanía con la otra persona. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hablando de parejas, am, cuando las relaciones son bastante conflictivas, que hasta puede llegar a terminar en la pérdida de la vida de alguno de los cónyuges. Este tipo de relaciones en donde hay violencia, golpes, todo este tipo de cosas que realmente como quisiera yo que no existiera nada de eso, pero hay que ser conscientes de que existe. El perdonar a una persona que te lastima de esa manera no quiere decir que tengas que estar allí con esa persona. No se necesita el que tú tengas otra vez que seguir teniendo cercanía. No es necesario que tú estés cerca de esa persona. No tienes el por qué seguir estando viéndola, no tienes el por qué tener que estar viviendo con un tipo de persona así. Mas, sin embargo, sí, lo que sí tienes tu responsabilidad es de perdonar, no de perdonar a esa persona, no de decirle a esa persona, ya no me vas a causar nada de daño para que tú estés bien y puedas hacer lo que tú quieras. No, no se trata de eso. Se trata de que lo perdones para todo lo que esa persona te haya causado, ya no sea en ti como una marca hiriente que todo el tiempo esté allí doliéndote, pulsante. No, es dejar ir todo eso. Dentro de un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, habla mucho sobre eso. Si no recuerdo más, es Contraveneno, su libro. Habla mucho sobre el perdón y sobre las relaciones o ese tipo de cosas cuando las parejas se separan, ¿verdad? Él tiene este libro y en él habla mucho sobre el cuidarte, tanto de no hacer una locura, porque realmente sería como una especie de locura, el querer estar ahí con alguien que tú sabes que te puede lastimar, que sabes hasta que podrías ya no volver a contarla, ¿verdad? Igual que el que te quedes con todo el daño que esa persona te hizo, nunca te va a dejar avanzar y nunca vas a ser feliz. A final de cuentas, hay hacer aquí hincapié en lo que tú dijiste hace un momento, Eric, el buscar apoyo profesional. Yo sí recomiendo muchísimo a las personas que han pasado por algún de este tipo de problemas que busquen un profesional. Se va a escuchar un poco crudo lo que voy a decir, pero te sale más barato el pagar una sesión con un psicólogo que el pagar tu cachito de tierra. No sé si me explico. Realmente es muchísimo más barato, te sientes mejor, sales más adelante, es muchísimo mejor. Hay más ventajas en pedir apoyo, en pedir en ayuda, ¿verdad? Y también pues darte cuenta de que no existe un límite de tiempo. No tienes el por qué agarrar y otorgar un perdón así de rápido, el dar un perdón así de rápido, como si te llevaran a la carrera para que sanaras rápido. No, debes de darte tú tu tiempo de hacer lo que necesitas hacer, ¿verdad, Eric? De que sea paso a paso. Fíjate que ahorita me quiero regresar un poquito a lo que estabas comentando. Cuando hay una situación, bueno, a la hora de pedir perdón, lo ideal es que tú puedas estar frente a la persona que tú le quieres pedir perdón. O viceversa, que la persona te está pidiendo perdón a ti, que tú lo vas a perdonar a él.
Pero cuando es una situación como tú dices, que pues ya es imposible que tú puedas tener contacto con esa persona o no es sano que tú tengas el contacto con Exacto. esa persona, es algo que creo que se le llama un perdón simbólico. Y bien importante, que sea algo que tú lo hagas, digamos, en tu cuarto, en un momento que tú te encuentres tranquilo, que tú lo declares, lo digas. ¿Sabes qué? Vamos a poner el ejemplo de que yo quiero perdonar a Panchito. Pero si yo voy con esa persona, pues ahí a lo mejor nos agarramos a golpes, ¿no? Ajá. Entonces, es como un ritual, por así decirlo. Es tú cuando estés en tu momento de soledad, en tu momento de paz, que tú estés en ¿cómo se dice? En un momento de espiritualidad contigo mismo. Declararlo así. ¿Sabes qué, Panchito? Tú me hiciste tanto daño, me heriste con tus palabras, me heriste físicamente, pero yo decido, porque es bien importante, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido perdonarte, declararlo, y es bien importante que lo declares, que lo hables, que lo digas, no solo lo pienses, porque las palabras tienen poder. Es algo que también va a ser otro tema para otro podcast, pero sí, tienes que declararlo. Yo te decido perdonarte. Y quiero que la gente que nos está escuchando, que de alguna forma sienta que no puede perdonar a alguien, que lo ponga en práctica. Pónganlo en práctica, declárenlo. Y puedo decirles que ustedes van a sentir esa paz y esa tranquilidad tan solo al decirlo. Ahora, si se lo dices en persona, es mucho mejor. Sientes más liberación. Sientes que te quitas de una carga que te lleva arrastrando por mucho tiempo. Y otra cosa también que quiero agregar, Rafa, para poder llegar a encontrar ese perdón es dejar de hablar mal de esa persona. Ajá. Dejar de amar, porque al seguir hablando mal de esa persona es como revivir ese hecho que te lastimó, ese hecho que te hirió. Y para eso yo tengo a un conocido muy cercano, Rafa, que de alguna forma su pareja pues lo trataba mal, lo hirió y esa persona, yo he hablado muchas veces con él y casi un 80% de las veces que yo hablo con él, siempre está hablando mal de esa persona. Es que esta persona me hizo esto, es que esta persona me trató así, es que esta persona me trató así. Entonces, cada vez que está hablando de esa persona es como volver a revivir eso. Entonces, si tú quieres perdonar, decláralo y después olvídate de esa persona. Y de esa forma, poco a poco y con paciencia, vas a encontrar el perdón y la sanación emocional. Sí, la verdad que sí, ahorita que estabas comentando todo eso, estaba recordando, tratando de recordar, mejor dicho, de qué libro fue que lo leí, una pequeña historia que habla sobre eso. Dentro de ese libro eso es un libro para parejas, para matrimonios, ¿verdad? Y te dan ciertos consejos, como por ejemplo, cuando o bueno, en este libro que dice que cuando tú quieres salvar tu relación, una de las cosas que debes de hacer es escribir dos listas, una con las virtudes de tu pareja y otro con los defectos. En este caso se podría poner las situaciones en las que tu pareja te ha sentido agrado por lo que tu pareja hizo por ti y en la otra lista poner las veces que algo te ha disgustado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer con esas dos listas? Una la vas a guardar en un lugar en donde tú la puedes leer diariamente, que la puedes leer tú diariamente. Y la otra en donde escribiste esas situaciones en las cuales tu pareja te causó disgustos, que la quemes. Como tú dices, la representación que hacen de esto es el perdonar todos esos errores que hizo esta persona y el quedarte con lo bueno, el enfocarte en lo bueno, sacar todo lo malo, sacar todo lo negativo, como ya dijimos hace rato, dejar que fluya, ¿verdad? Y así es como se obtiene poco a poco el valor necesario para perdonar. ¿Qué pasa, Eric, cuando ya llegamos al punto del perdón y que podemos llegar hasta la reconciliación con las personas? Bueno, la reconciliación, Rafa,
es algo que nos puede, algo que yo creo que es posible, Rafa. Ah, siempre y cuando haya una disposición de ambas personas involucradas o de los diferentes partidos involucrados. Pero ¿qué beneficio nos trae el llegar a una reconciliación? Por ejemplo, en el caso de una pareja, al llegar a una reconciliación, quizás hay hijos de por medio, entonces los hijos van a poder tener a los padres juntos. O si es que deciden ya no tener una relación de pareja, pues por lo menos pueden ver una relación sana, donde no hay gritos, no hay peleas, quizás cada quien ya viviendo por su lado, pero pues viviendo sanamente. Digamos en una situación de un negocio, donde hubo una traición, alguno de los socios hizo una jugada chueca, pues llegar a una reconciliación posiblemente ya no vuelvan a ser socios, pero llegar a reconciliarse puede traerles el beneficio de que pues en algún momento a futuro puedan pedirse ayuda. ¿Sabes qué? Yo sé que tú eres bueno para esto, ven, ayúdame. O yo te ayudo. ¿Mm? O ayudarse mutuamente, el aportarse conocimientos, experiencias que tengan a futuro o infinidad de cosas, ¿no? En el caso de las familias que se pelean por alguna razón, pues llegar a reconciliarse, pues trae paz, a la familia, los hijos, los nietos, los abuelos, viven de una manera, más tranquila, porque, por ejemplo, me ha tocado ver familias que se llegan a tener problemas y a final de cuentas hasta los más afectados son no solo los niños, sino a veces los señores ya adultos, ¿no? Porque están ahí, preocupados, porque los hijos no se hablan, porque entre los primos se están peleando a cada rato, y esas preocupaciones, todos esos remordimientos, los llevan, a enfermarse, ¿Cierto? porque de alguna manera eso les causa, porque sabemos que las preocupaciones, el estrés, todo eso son de las principales causas de las enfermedades. Entonces, el llegar a encontrar reconciliación es muy beneficioso. Reconciliación con nosotros mismos también, como hablábamos al principio, ¿no? De a veces que no nos perdonamos, pues reconciliarnos con nosotros mismos. Podemos llevarnos mucho mejor con nosotros mismos, consentirnos un poquito, quizás cuando estamos en eso de que no nos perdonamos, quizás a veces hasta nos alejamos de comprarnos una ropita, de irnos a consentirnos de alguna manera. En el caso de las mujeres, irse a ponerse uñas, a sentirse pues plenas, ¿no? Que es en sí lo que estamos buscando, la plenitud. Por eso es bien importante buscar la reconciliación. Sí, la verdad que sí, pero también hay que recordar que la reconciliación no siempre es posible o adecuada en todas las situaciones, como comentábamos hace un momento. Cada relación es diferente y el proceso de reconciliación puede llevar tiempo y esfuerzo. Es importante asegurarse de que la reconciliación sea segura y saludable para todos, ¿verdad? Si no estás, tú completamente segura de que esa reconciliación va a ser lo mejor para ti, para tu familia, para tus hijos, mejor alejarse de ahí y lo vuelvo lo vuelvo a recomendar. Busca ayuda, ayuda profesional. Y Eric, ¿qué te parece si vamos empezando con esa pequeña parte que a mí me gusta muchísimo, la historia del día de hoy? A ver, a ver, Rafa, cuéntanos qué historia nos traes el día de hoy. La historia iba de esta manera. En un pequeño pueblo de la campiña vivían dos familias que habían estado enfrentadas durante generaciones. La familia García y la familia Rodríguez habían mantenido una enemistad que se remontaba a un conflicto por la propiedad de unas tierras décadas atrás. La hostilidad entre ambas familias se había arraigado tan profundamente en la comunidad que los más jóvenes ni siquiera sabían el motivo original de la disputa, pero se mantenían
fieles a la tensión entre sus antepasados. Un día, un joven de la familia García llamado Luis conoció por casualidad a Ana, una joven de la familia Rodríguez. A pesar de la animosidad que sus familias compartían, Luis y Ana comenzaron a encontrarse escondidas. Pronto su amor floreció, pero sabían que revelar su relación sería enfrentarse a la furia de sus familias y la condena de la comunidad. Con el tiempo, la relación de Luis y Ana se descubrió, se desencadenando una oleada de enojo y represalias. La tensión entre las dos familias llegó a un punto álgido y parecía que el amor de Luis y Ana no sería suficiente para calmar la ira y el resentimiento que se habían acumulado a lo largo de los años. Ante esta situación, Luis y Ana decidieron dar un paso valiente. Convocaron a los miembros de ambas familias y con humildad y sinceridad expusieron su deseo de dejar de lado el pasado y buscar una reconciliación. A pesar de la resistencia inicial, la pareja insistió en que el perdón y la comprensión eran el único camino hacia la paz y la armonía. Finalmente, ante la determinación y el amor de Luis y Ana, las dos familias accedieron a escuchar lo que tenían que decir. Luis y Ana expusieron su convicción de que el perdón era el único camino para liberar a ambas familias del peso del odio y del resentimiento que habían llevado durante tanto tiempo. Poco a poco, con el tiempo, las barreras que separaban a las familias comenzaron a desmoronarse. Reconocieron que al mantener vivo el conflicto, se habían estado dañando mutuamente, no solo en términos emocionales, sino también en la calidad de sus vidas. Comenzaron a comprender que el perdón no era solo un acto de generosidad hacia los demás, sino también un acto de liberación personal. Con el tiempo, las familias García y Rodríguez comenzaron a trabajar juntas en proyectos comunes, a compartir momentos de alegría y tristeza y a reconocerse mutuamente como seres humanos con los mismos anhelos y temores. La sanación que trajo consigo el perdón permitió que la comunidad entera se beneficiara, ya que el clima de colaboración y comprensión se extendió a todas las áreas de la vida en el pueblo. El perdón desató una ola de compasión y empatía que cambió la vida de todos los involucrados. Luis y Ana, al atreverse a perdonar y a buscar reconciliación, no solo salvaron su propia relación, sino que también lograron unir a dos familias y a una comunidad. ¿Qué te pareció la historia? Yo creo que esa historia resume prácticamente todo lo que hemos estado hablando en este episodio. El cómo el que existan conflictos y no perdonarse afecta a los hijos, el cómo no solo afecta a los hijos, sino hasta al pueblo en general los afecta. Pero al lograr ese perdón y esa reconciliación, pues todo mejora para todos. Y hoy nos vas a compartir alguna frase, Eric. Sí, pues yo creo que aquí traigo varias frases, Rafa, y yo creo que la primera va a ser, la siguiente. Dice, el perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. Otra frase es, perdonar es liberar a un prisionero y darse cuenta de que el prisionero eras tú. Y ya por último, esta última frase. Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios. Sí, fíjate que escuchando todo esto me recuerdo mucho, es una historia que ya yo creo que ya muchas personas la hemos escuchado de una u otra manera. Es sobre esa mujer que estaba en un pozo, ¿verdad? Esta mujer venía de varios amoríos. Era una mujer que en esa época era considerado algo malo el que tú tuvieras varias relaciones.
llevaba una vida pues miserable, no era feliz, hacía trabajos que ella técnicamente no tenía que hacer porque en su cultura ese tipo de personas, esas personas que vivían de esa manera, eran muy mal vistas y verte con una de ellas era algo muy malo, se consideraba hasta sucio, no permitido, ¿verdad? Esta mujer en una ocasión fue a ese pozo a sacar agua y se encontró con un hombre que al simple hecho de verla, supo identificar todo lo que le había pasado. Empezó a platicar con ella, algo que a ella se le hizo muy raro porque este hombre ni siquiera era del mismo poblado donde ella vivía. De hecho, era de un poblado que no se llevaban para nada bien ambos pueblos. Había siempre riñas y cosas así. Y el verla hablar con ella, o sea, que este hombre hablara con ella, era algo extremadamente raro, algo que no se vería, o sea, muy, muy raro, fuera de lo normal. Dentro de esta plática, este hombre le empezó a contar todas las cosas que ella había hecho y ella empezó a sorprenderse cada vez poco a poco más de cómo le iba contando lo que ella había vivido, cómo le contó sobre su primer matrimonio, en donde ella, muy ilusionada, se casó, pero la pareja que él tuvo, su primer matrimonio, fue un hombre muy desagradable que la maltrataba, la golpeaba, hacía cosas muy malas con ella y la lastimó muchísimo y por eso se separó. Con el segundo hombre, fue un hombre que realmente la quería, ¿verdad? La trataba bien y todo, pero ella ya no se sentía merecedora. Al haber pasado por lo primero, su autoestima estaba, imagínate, una autoestima muy derrumbada, ¿verdad? Y pensó ella que no merecía todo lo que este buen hombre le estaba dando. Y terminó con este matrimonio, tenía un tercer matrimonio en el cual ya nada más estaba con esta persona porque necesitaba estar con alguien. En una época como ese entonces la hubieran matado a pedradas. Entonces, qué fue su sorpresa de ella? Que después de escuchar todo esto, este hombre le dice, existe un ser allá arriba que sabe todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hemos vivido, y que te dice, yo no te juzgo, yo te perdono. Y es momento de que tú también te perdones. A todos los que nos están escuchando el día de hoy, sí me gustaría decirles, algunas situaciones que te pasaron no fueron culpa tuya, otras tal vez tú las causaste, pero ten compasión de los demás y perdónate, perdónalos a ellos. Y sobre todas estas cosas, ámate, porque tú eres muy valioso, tú eres muy valiosa y mereces que el perdón llegue a tu vida. Así que no queda pues más que invitar a todos los que nos están escuchando a que no se pierdan el próximo episodio, ¿verdad, Eric? Cierto, Rafa, pues ya para ir terminando este episodio, pues usemos estos tiempos, yo creo que estamos llegando a un final de año y reflexionemos. Me encantó esa conclusión que hiciste ahorita al final y quiero invitar a todas las personas que nos escuchen que aprovechen estos momentos, analicen, reflexionen qué cosas te han estado deteniendo. Seguramente existen personas a las que no les has pedido perdón. Quizás existen personas a las que quieres pedirles perdón, pero no te has atrevido. Recuerda que el perdonar a alguien no es que le estás dando la victoria a esa persona, sino la victoria va a ser tuya. Así es que aprovechen, espero y puedan llegar a ese perdón y puedan empezar un año más libres para que puedan alcanzar más rápido ese éxito pleno. Y pues yo creo que nos despedimos, Rafa, no sin antes decirle que estamos en el Templo para el Conocimiento. Donde lo único que sabemos es que no sabemos nada. Justamente lo necesario para Para iniciar su iniciar tu crecimiento. crecimiento personal. Chao, chao. Nos vemos.